Mi mamá es etíope y mi padre británico. Yo crecí en Etiopía y pasé los 8 primeros años de mi vida en ese país. Mi padre trabajaba de ingeniero ahí y él trabajó con varias organizaciones, ayudaba a extraer agua. Durante estos proyectos tuvo una conferencia en Kenia y en su viaje a Kenia el avión en el que viajaba fue secuestrado y se estrelló en Madagascar, cerca de las Islas Comoras. Nos enteramos de que el avión se había estrellado porque una amiga de la familia nos llamó esa noche y nos dijo, oigan, ¿ya vieron las noticias? Y fuimos a la sala y encendimos la televisión. El avión donde viajaba mi padre estaba en televisión, estaba en el agua. Esperamos, quizá eso fue lo más difícil. Creo que recién me doy cuenta que eso tal vez fue algo muy fuerte que me impactó porque seguía pensando que volvería y seguí esperando. Creo que después de una semana entendimos que él había muerto. Y es que tu papá lo es todo para ti, como que todo se desmorona por completo. Una de las auxiliares de vuelo sobrevivió el accidente y mencionó que aún en los últimos momentos él pudo compartir su fe con otros. Siempre había tenido esto en mi mente, creo que para él esto era algo por lo que él dio todo. Incluso en esos últimos momentos de su vida compartió las buenas nuevas de Jesús. Esto hizo que me hiciera una pregunta y fue, ¿qué significa realmente vivir como lo hizo mi padre? Y lo primero fue, ¿es real? ¿Cómo sabemos que es verdad? Y empecé a hacer preguntas, empecé a leer, a orar y al hacer todo esto comenzó a ser real para mí. El consuelo y la fidelidad que Dios me mostró cuando perdí a mi padre a los 8 o 9 años, siento que no me relacioné con ello hasta los 18. A los 18 años quería que mi vida tuviera un impacto y sabía que se trataba de seguir a Jesús y comencé a pensar, lo que haga desde ahora será para que otros conozcan a Jesús. Ahí es donde comienza todo. Y vivir de forma que, amando a Dios y sirviendo a otros, sea la respuesta a las buenas nuevas de Jesús para mí. Para mí eso fue lo que me animó a involucrarme en Etiopía y comenzar negocios y empresas emergentes. Mi principal proyecto es desarrollar instalaciones que conviertan desechos en energía. Así que tomamos 95% de los desechos de la ciudad y los procesamos en energía. Y me encanta la idea de convertir los desechos en energía. Es como restaurar algo. Quiero ser una persona que pueda crear cosas que impacten a las masas. Le preguntaría a cada joven esto. ¿Qué cosa, quieres ver transformada? ¿Qué problema en el mundo, que no debería existir, sientes tanto que dirías, Dios, úsame para traer luz a esta situación y transformarla? Resolvería el problema de la escasez de agua en el mundo. La igualdad. Creo que todos somos iguales, sin importar la raza, la cultura, la herencia, ni nada de eso. La corrupción de los gobernantes. Sería la paz mundial o el hambre en el mundo, cualquiera de las dos. Todos debemos comer. El hambre en el mundo. La pobreza, porque en Los Ángeles muchas personas viven en la calle y hay noches muy frías. Racismo, porque se están iniciando muchas guerras en el mundo por cuestiones de raza. La paz mundial detendría el sufrimiento y las guerras. Estudio neurociencia actualmente y quisiera ayudar a disminuir el estigma de la salud mental. Eliminaría la avaricia. Quisiera evitar que 10 personas tengan el mismo dinero que 10,000 millones. Lo cual es un error porque ni siquiera son 10,000 millones, pero sabes de qué hablo, esa clase de cosas. Que hubiera una mejor forma de cuidar a los niños que son huérfanos o han sido separados de sus familias por no
ser bien atendidos. En esta sesión hablaremos sobre el mal. Específicamente queremos hablar sobre el diablo. Sí, en Efesios, el apóstol Pablo habla acerca de las fuerzas espirituales del mal que obran en el mundo ahora. El Nuevo Testamento afirma que el diablo es real. A algunas personas les resulta fácil creer en el mal y en el diablo. William Peter Blatty, el escritor del guión de El Exorcista, dijo esto: en lo que se refiere a Dios, no soy creyente, pero cuando se trata del diablo, bueno, esa es otra cosa. El diablo se sigue promocionando. Pero para otros la idea de un diablo literalmente parece irreal. Creer en Dios es una cosa, pero en el diablo es inverosímil. Y creo que esto quizá es por las imágenes falsas que tenemos del diablo y de Dios. Por lo general imaginamos a Dios como un anciano de barba blanca y larga, como Gandalf del Señor de los Anillos. Y cuando se trata del diablo, lo imaginamos vestido de malla roja, con una horquilla, con cuernos y cola. Pero no es así como la Biblia describe al diablo. La Biblia dice que el mal viene de 3 fuentes: el mundo, la carne y el diablo. El mundo es lo malo a nuestro alrededor. La carne son los deseos malvados del interior. No el cuerpo en sí, sino los deseos perversos de dentro. Y luego está el diablo. ¿Pero qué razones existen para creer en el diablo? Primero, Jesús lo creía. Le enseñó a sus discípulos a orar: líbranos del maligno. Y el Evangelio de Mateo describe cuando el diablo se aparece ante Jesús para tentarlo. Así vemos la existencia del diablo confirmada en la Biblia. Y vemos que a través de la historia, los cristianos siempre han creído en fuerzas espirituales del mal. Sí, quizá también lo has experimentado. Por lo general, quien tuvo una experiencia poderosa del Espíritu Santo, como en el fin de semana alfa, de pronto encuentra que hay muchas cosas viniendo en su contra, tentaciones de las que no se había dado cuenta antes, o sentimientos de duda o de desaliento. Y luego está el sentido común. Si miramos alrededor, vemos mucha maldad. Vivimos en un mundo donde pasan cosas terribles. Al considerar las enseñanzas de Jesús, la Biblia, la historia de la Iglesia y nuestras experiencias del mal, tenemos razones para creer que el diablo es real. Y corte. Toma 1. Existen 2 peligros iguales y contrarios cuando pensamos en el mal y el diablo. El primer peligro es la incredulidad, negar la existencia enteramente. Y la segunda es tener un interés excesivo en el mal. Cosas como la brujería, el tarot, la lectura de la mano, la ouija o los horóscopos. Ahora, si estás involucrado en estas cosas, lo mejor que puedes hacer es alejarte de ellas. Deshazte de los libros o cosas en tu vida asociados a esto. Y luego pídele perdón a Dios. La Biblia nos advierte que no debemos tener un interés dañino en esto. Jesús dice: el ladrón, refiriéndose al diablo, no viene más que a robar, matar y destruir. El diablo quiere destruir nuestra vida. Es su principal objetivo. Es lo contrario al objetivo de Jesús para tu vida. Jesús te ama. Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora, Pablo alienta a la iglesia para que haga frente a las artimañas del diablo. ¿Cuáles son las artimañas del diablo y sus tácticas? Hay 3 formas básicas con las que trata de destruirnos: tentación, acusación y mentiras. Primero hablemos de la tentación. El diablo quiere tentarte de una forma que te lleve paso a paso en un camino hacia la destrucción. Es como un pez atraído hacia la carnada sin darse cuenta de que es una trampa. ¿Te enteraste lo de Sid? No, ¿qué le pasó? Creyó que era un gusano delicioso. Brutal. Lo mismo le pasó a mi tío Addis la semana pasada. No me digas. Sí. Ahora, ser tentado para hacer algo malo no es lo mismo a hacer algo malo. Todos experimentamos la tentación. Incluso Jesús fue tentado por el diablo. Sin embargo, cuando fue tentado, él no cedió, no pecó. Y aunque no siempre podemos controlar cuándo somos tentados, sí controlamos si cedemos o no. Esa es la tentación. Ahora veamos cómo miente el diablo. Esto es muy importante y debemos entenderlo. Jesús llamó al diablo el padre de las mentiras. Es decir, que él miente en todo. Nos miente sobre Dios, sobre lo correcto y lo incorrecto.
y sobre nosotros mismos. Dice cosas como, no vales nada, en realidad no has sido perdonado, Dios no amaría a alguien como tú, o tal vez no perteneces aquí. Pero nada de esto es cierto. Todo es mentira. Estas mentiras se filtran a nuestro corazón y mente para tratar de destruirnos. Podemos combatir las mentiras con la verdad. Por eso estoy agradecido por mi Biblia. Es nuestra fuente para lo que es verdad sobre Dios, sobre el bien y el mal y sobre nuestra identidad. Y lo que encuentras en la palabra de Dios es que eres amado total e incondicionalmente. Eres aceptado y eres perdonado. Creo que las personas creemos que no somos capaces. Que lo sabemos todo. Que lo sabemos todo. Que sabes todo y obviamente no es cierto. Lo haré mañana. Lo haré mañana. No puedo hacerlo. Es la mentira más grande que la gente se repite. No puedo hacer algo. Y la mayoría ni siquiera lo ha intentado. ¿Creen que es imposible hacer algo cuando en realidad sí pueden hacerlo? ¿O piensan que no son hermosos, pero en realidad sí lo son? Creo que la mentira que la gente piensa de Dios es que no es divertido, que no existe. Que es blanco, canoso y está en el cielo. Algunos sienten que Dios no les interesa, como en los momentos difíciles. Que Él no tiene tu bien en mente. Otro nombre que la Biblia usa para el diablo es el acusador. Y esa es la tercera táctica. Él nos acusa. Es como si llevara un registro de todas las cosas malas que has hecho. Y a pesar de que ya han sido perdonadas y olvidadas por Dios, te sigue recriminando. Trata de convencerte de que no mereces el amor de Dios. Quiere agobiarte con la culpa. Esto se llama condenación. Es como una manta de vergüenza y carencia de valor que nos deja sin esperanza. Pero es lo contrario a lo que Dios quiere para nosotros. Jesús vino para liberarnos de la culpa y la vergüenza. Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque en la cruz Jesús cargó con la condenación que merecemos. Dios no nos condena, nos convence. La convicción es optimista y específica. Dice, tengo algo mejor para ti. Esto está mal, pero estás perdonado y puedes vencerlo. Podemos hacer frente al enemigo. Santiago 4 dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. A veces el bien y el mal es como un juego de tirar la cuerda, como si fueran dos fuerzas iguales y opuestas y nunca sabes quién podría ganar. Pero Dios y el diablo no son iguales. El diablo no es rival para Dios. La Biblia explica que el mal ha sido derrotado. Nuestra posición en esta batalla está asegurada porque Dios nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Es decir, estabas en el dominio de la oscuridad, donde en cierto sentido el diablo tiene el control. Pero a través de la muerte y resurrección de Jesús, Él nos traslada de la oscuridad al reino de Dios, donde Dios tiene el control y hay libertad total. Pero la pregunta permanece. Si Dios nos ha librado, ¿por qué sigue existiendo el mal? ¿Cómo puede el diablo tener algún impacto en nuestra vida? Encontramos las respuestas en la enseñanza de Jesús acerca del reino de Dios. Jesús anunció que el reino de Dios está aquí, y también enseñó que era algo que llegaría plenamente en el futuro. Así el reino de Dios está aquí ahora, pero todavía no. En la Segunda Guerra Mundial, las tropas de Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido llegaron a las playas de Normandía. Eso cambió el rumbo contra las fuerzas nazis. Fue el 6 de junio de 1944. Ese día ahora se llama Día D, y este fue el principio del final de la Segunda Guerra Mundial. Ese día quedó claro que los nazis fueron derrotados y que las fuerzas aliadas ganaron. Pero lo interesante es que la batalla continuó otros 11 meses hasta que los nazis finalmente se rindieron el 8 de mayo de 1945. Ese día se llama Día de la Victoria en Europa. Y es como si viviéramos en esos 11 meses entre el Día D y el de la Victoria. El Día D es cuando Jesús resucitó y envió al Espíritu Santo para guiarnos. El de la Victoria está próximo. Es el día cuando la obra del enemigo terminará y el reino de Dios estará aquí en su esplendor. El enemigo está furioso, va a ser destruido y quiere llevarte a ti y a mí con él. Pablo nos dice en Efesios cómo librar esta batalla. Él dice, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios,
Nos alienta para deshacernos de los malos hábitos y encontrar nuevos. Habla metafóricamente de las partes de la armadura. Primero dice manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad, así que mantén tu mirada en Jesús. No te alejes de Él. Aléjate de la hipocresía y las mentiras. Concéntrate en la autenticidad e integridad en tu vida. Luego la coraza de la justicia. Justicia describe que estás en la relación correcta con Dios y con el prójimo. Las decisiones que tomamos en esas relaciones son importantes. Perdona a tu prójimo y si has ofendido a alguien, entonces pídele perdón. Si te equivocas, como todos, pide a Dios que te perdone. Luego nos alienta a estar calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Debemos estar listos para servir y compartir el Evangelio. Sirve en tu iglesia o en tu comunidad. O ayuda a dirigir Alfa para otros. Ayuda en el banco de alimentos o refugio de indigentes. No te quedes sentado, involúcrate. Luego, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. El diablo te va a lanzar ataques, dudas, miedos, ansiedad, lujuria, toda clase de cosas. Tú sigue confiando, no pierdas la fe. Cuando nos sentimos condenados, nos protegemos recordando lo que Jesús ha logrado por nosotros. Él nos liberó, nos purificó y nos hizo nuevos. Luego, toma el casco de la salvación y gana la batalla de la mente. Las tentaciones suelen iniciar en la mente. Salvación significa libertad. Podemos experimentar la libertad que Jesús nos da. Entonces, Pablo dice que tomes la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La Biblia es muy poderosa. Empápate de la palabra de Dios. Cada vez que Jesús fue tentado por el diablo, respondió con un versículo. Conocía las Escrituras y usó esas palabras como defensa contra el diablo. Finalmente, Pablo dice que sigas orando. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Así podemos mantenernos firmes en Dios, incluso al encarar el mal. Creo que la gente ya no tiene empatía. Si sabes cómo quieres que te traten, trata a los demás así. Enfrenta el mal con amor. Hay que estar unidos y mantenernos fuertes. Para mí, iniciar un blog es lo más productivo porque hablas de estas cosas. Lo mejor que puedes hacer es que se escuche la injusticia. Cuando ves algo que no es correcto, debes denunciarlo. Yo creo que lo que nos falta es acción. Tenemos que ser proactivos y hacer algo. Veganismo. Hay que hacerlo. No soy vegano, pero sí resuelve muchos problemas. Siento que el voluntariado es una parte importante para combatir la injusticia, porque haces algo útil y es por una buena causa. También conoces personas de esa forma y estás haciendo cosas por el bien del mundo. En Romanos 12:21 Pablo escribe, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Así es como combatimos el mal, con amor y bondad. Todos los días cuando vamos a lugares como nuestro hogar, la escuela o el trabajo, tenemos la oportunidad de llevar luz a la oscuridad. Martin Luther King Jr. dijo una vez, la oscuridad no expulsa la oscuridad, solo la luz puede hacer eso. El odio no expulsa al odio, solo el amor puede hacerlo. Mira lo que otros seguidores de Jesús han hecho en el pasado para enfrentar al mal. William Wilberforce dirigió la campaña para abolir la esclavitud. Martin Luther King Jr. luchó por los derechos civiles en Estados Unidos. La Madre Teresa transformó tantas vidas al servir a los pobres. Esto no es solo para los grandes héroes de la historia, y no solo con grandes acciones. Tú puedes tener impacto en lo pequeño que haces, en la forma de tratar al prójimo, en las oraciones de cada día. Tu vida puede ayudar a combatir la injusticia, puede hacer una diferencia. Me encanta esta cita de J.R.R. Tolkien en El Hobbit. Algunos creen que solo es un gran poder el que puede controlar el mal, pero eso no es lo que he encontrado. Son los actos pequeños y cotidianos de gente ordinaria los que mantienen a la oscuridad a raya. Los pequeños actos de bondad y amor. Mantente firme en el Señor y enfrenta el mal con el bien. ¿Quién sabe cuántas vidas podrías impactar con las acciones que tomas? Recuerda que no estás solo. Hay millones de personas trabajando juntas por la gracia de Dios, cambiando el rumbo del mal y defendiendo la causa del amor y la justicia. Tu vida puede hacer una gran diferencia.